¿Qué tal? Muy buenos días. Ya en este martes 8 de abril del 2014 estamos en losperiodistas.com y como siempre Arturo López Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Enoch. Víctor, buenos días. Muy buenos días Víctor a todos ustedes que nos escuchan y nos ven. Y desde luego que les pedimos que también nos den sus opiniones y sus puntos de vista. Continuamos con losperiodistas.com. Víctor Alarcón Requejo, ¿qué tal? Bien, buen día, no, muy buen tal, hoy un día magnífico, cálido, hacía rato que no teníamos un día caluroso de invierno como los que tuvimos en el invierno pasado, ¿no? Sí. Hemos tenido días fríos de primavera en este año. Sí, es el primer día de primavera formal, ¿no? Más o menos, una temperatura estaba anunciada para toda la zona costa máxima de 30 grados. Sí. En los valles ha de estar calientito. Pero bueno, donde se puso la temperatura un poquito más elevada, hoy el gobernador, por cierto, hace una gira por Ensenada, va a estar con el titular de la Marina Mercante en México en un evento cerrado, después habrá atención a medios. Pero pues todo comenzó con un correo electrónico que se envió a todas las redacciones de los medios informativos, tanto impresos, electrónicos, digitales, lo que usted quiera, en donde pues se daba a conocer que el ahora secretario general de gobierno con licencia, Guillermo Trejo Dosal, tenía una denuncia de carácter penal. Bueno, había él pertenecido a una empresa que vendía seguros, no lo había hecho con las certificaciones que establece la ley, terceros afectados denunciaron, esto avanzó en tribunales y pues un juez liberó la orden de aprehensión y en principio se pensaba que esto era así como que una filtración, pues a ver de quién la atrapaba. No, pues al otro día Arturo pues pidió licencia, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que hay una figura ahí de banca paralela o actividades financieras paralelas a la banca o a las instituciones financieras debidamente registradas ante la Comisión Nacional Bancaria, ante la Comisión Nacional de Seguros, ante la Secretaría de Hacienda, ¿no? Después del fracaso de las cajas de ahorro y todo lo que ocurrió aquí con Quince y Brisamar. Pero, y tantísimas, el Arbolito, sí, y muchas mutuales que hay en el país, y todavía muchas cajas que operan con dinero público. Así es. O a veces de procedencia inexplicable. El caso es que en realidad ellos tenían una empresa de servicios médicos, ¿no? Que es un servicio que se presta con una especie de prepago, ¿no? Sí, dame una iguala y yo en el momento que inicias el servicio te lo doy. Si tienes un problema, pues yo te cubro, tú me pagas 100 pesos por tu equipo de trabajadores, no sé, de 10 personas, y con esos 100 pesos yo te doy las atenciones que se requieran a lo largo del año. Esa es una especie de prepago, ¿no? Pero que no es la única. Hay muchas empresas que venden salud de prepago, ¿no? Como también es lo que se hace con el tema de las viviendas, ¿no? Sí, claro. Alguien inicia un proyecto y hace una preventa de viviendas, ¿no? O el teléfono mismo que pagamos. Tú vas, das un enganche y esperas a que construyan la vivienda y después te la entregan, ¿no? Esa es una cuestión paralela. Entonces, se da esta situación, hay una denuncia de la propia Secretaría de Hacienda a través de unos funcionarios y bueno, parece que en febrero, no recuerdo muy bien si el 22 de febrero, surge una orden de aprehensión que se mantiene de bajo perfil hasta ayer, ¿no? En el que pues ya sale a la luz pública a través de los medios de comunicación. Pues desde luego que ayer a mediodía empezaron los portales a dar la información, como con ciertas reservas, sí, ¿no? El correo que filtraron y que traía el documento decía que estaban durmiendo la orden de aprehensión, que ya estaba liberada, pero que ahí estaba y mandaban número, todo, folios y... No, y una copia del documento. Así es. Una copia del documento, no hay lugar a dudas. Y como tú decías, pues esto más bien parece fuego amigo, ¿no? Bueno, yo no sé cómo la vean, pero sí me llama mucho la atención que por la época tan pronto, o sea, de hecho habría que decir que el gobierno de Francisco Vega de la Madrid pues inició hace unos cuantos meses, y su secretario general de gobierno pues se considera, pues es el segundo de a bordo, no es el primero de mayor jerarquía del gobierno. Con ciertas particularidades, que este fuego amigo no necesariamente es
contra el propio secretario general de gobierno, o únicamente. Así es. Porque este es un golpe bajo al gobernador. Sí. ¿No? Le pegan en una de sus piezas más fuertes, más importantes en la operación política del Estado, y más bien parece una vendetta, porque de acuerdo con las características que alcancé a notar en el documento, que sí, yo no lo leí todo, simplemente lo que pude ver en internet, pues es un delito que la va a librar. La va a librar porque primero pues es un delito de cuello blanco, ¿no? Sí. Si es que se alcanza, está tipificado, pero a ver si se alcanza a concretar, ¿no? La acusación. La va a librar. Entonces, pero hay muchos inconformes en el PAN con que el gobernador haya nombrado a alguien que no estaba necesariamente en el esquema y que no es el único, de puestos. No, que no es el único. En la partidocracia. Bueno, todo esto, no sé cómo lo ves, Víctor, pero está en el marco del proceso interno para elegir al nuevo dirigente nacional del PAN, que cada vez suben más de tono sus observaciones. 48 horas antes. Exactamente. Y Rodríguez Prats, la intromisión del gobierno del Estado en el proceso interno de dos funcionarios, pidiéndole al gobierno que sacara las manos del proceso. Y vaya qué cositas dijo de Ernesto Rufo, ¿no? También, ¿no? Lo mínimo que le dijo que fue que esto era cuestión de hombres, no de vedettes, ¿no? En cuestión de que Rufo se le había invitado a participar, dijo que no, y luego decía ya Rufo que no le gustaba ni Gustavo Madero, ni Ernesto Cordero, y que mejor fueran otros. Así que Rodríguez Prats pues vino, habló muy fuerte, señaló a dos funcionarios del gobierno de Francisco Vega que están participando en la campaña de Gustavo Madero. Hay que entender por qué Gustavo Madero es apoyado por la administración de Kiko Vega. Bueno, pues porque se da en el marco, él fue elegido gobernador precisamente cuando era dirigente Gustavo Madero del PAN, ¿no? Que ahora se quiere reelegir. Bueno, pero tengo otra opinión más amplia agrégale. Respecto al rol de Madero en esa elección. Pero no, lo que me llama mucho la atención siguiendo la línea que establece don Arturo Itur sobre la posibilidad del fuego amigo, justamente el señalamiento más acentuado que hace Prats, que fue senador de la República, creo que es de Coahuila también, es que la oficial mayor, Loreto Quintero, participa en el proceso interno como, no sé si coordinadora o candidata, tiene un rol en el proceso interno nacional de renovación de la dirigencia del Partido Acción Nacional. Y es justamente Loreto Quintero, la oficial mayor a la que señala Prats, la que me parece por una reglamentación en la ley estatal, está encargada del despacho. Exactamente. La que accede a la Secretaría General a asumir una parte de las funciones, otra de las funciones, se informaba ayer en un comunicado, las asumiría la Subsecretaría General de Gobierno. Yo tengo una observación que yo le puse ayer y antier, que estuvo rodando el reportaje, le puse mucha atención. Sí, el morbo siempre nos llama respecto a la procedencia, los intereses, los beneficiados de este asunto que hoy desencadena con la licencia. Quién sabe si regrese por aquello del daño político, pero déjamelo eso para después. A mí me llama mucho la atención los medios impresos, como bien señalaba un colega periodista de Mexicali, Jaime Delgado, los medios, no impresos, los medios formales, los medios formales no le dieron valor a ese documento. Nadie se lo dio. Sí. Se lo dieron los portales, la Agencia Fronteriza de Noticias, AFN, exactamente. El columnista Gilberto Lavenal, que participa en varios portales, no sé, me parece, bueno, por conducto de la columna algunos otros portales, pero los medios se suman hoy al comunicado de la licencia sin este contexto que tú y don Arturo acaban de hacer respecto del por qué es la licencia. Entonces, como que los ciudadanos quedan huérfanos de información. Yo no soy partidario de publicar los rumores, no soy partidario de eso. Un colega periodista, Manuel Trajo Quirarte, decía que en el periódico no se publicaban rumores, solo hechos. Sí. Y solo se publicaban los rumores cuando era un hecho que había rumores. Pero bueno, el hecho es que yo no participo de los rumores, pero ese documento parecía, según se ve, un documento auténtico del que se fotocopió.
Entonces ese era un hecho cierto. ¿Quién lo hizo y por qué? Pues quién sabe, pero era un hecho cierto. Lo otro es, aquí una pregunta que yo me hago es, ¿estaría notificado el doctor Guillermo Trejosa, a quien por cierto le envío un cordial saludo, él fue el que me operó de los ojos, pero pues digo, tengo que hacer la pregunta. Sí. ¿Estaría notificado él? Seguramente no, porque las órdenes de aprehensión no se notifican. Así es. Pero, ¿cuál es la razón entonces de tenerla? Pero del proceso sí, Víctor. Sin duda. Porque nadie puede ser vencido en juicio sin ser escuchado. Sí. ¿No? Él tiene derecho a la legítima defensa. Al revés. Todo el mundo tenemos derecho a ser vencidos en juicios después de ser escuchados. Pero el punto es, efectivamente, traía un juicio. Pero la pregunta que yo me hago es, tantos días para hacer efectiva una orden de aprehensión, imposible. ¿Qué hubo antes? Acuerdos, negociaciones, pláticas, sí, formas. ¿Debió estar enterado el gobernador? No lo sé. Políticamente sí debía estar enterado, cualquiera diría, ¿no? Debía conocerlo. Sí. Debió ser un tema que estuvo en la mesa. Esto es un asunto de enero, me parece. No sé si alguien publica el 1 y otro el 31 de enero. Pero debió haber estado en el análisis. Lo que pasó fue que esa filtración desencadena en una decisión que no estaba puesta para ahora o para ayer. Estaban tratando de librar ese asunto por otra vía. Sí, como que los toma por sorpresa, y lo que yo retomaría lo que dice Arturo, en el sentido de que si es fuego amigo, esto también obedece a que en la conformación del gabinete de Francisco Vega de la Madrid, bueno, se ha hablado mucho del famoso panquismo, o sea, de personajes muy ligados a pues a quien fuera candidato a gobernador en 2007 por el Partido Revolucionario Institucional, Jorge Hanron, ¿no? Entonces que hay gente muy ligada a él. Esto obviamente ha molestado a algunos panistas, igual que cuando Pelayo pues puso a compadres y amigos y que ni eran priistas en su administración, y bueno, esto causa escozor dentro de los partidos, pero de esto vamos a platicar después de una pausa. Bueno, yo creo que continuamos con la discusión que tenemos aquí. Sí, ya cambio de tema. Sí, ¿no? Estoy como los jueces, estoy impedido de opinar en ese tema. Digo, en el anterior. Bueno, pues mira, me da la impresión, es una noticia muy importante, a lo mejor muy escandalosa, pero es muy importante por su trascendencia, ¿no? Por lo que implica para la política del Estado. Pero me da la impresión de que en los medios de comunicación nos conducimos como a medias, ¿no? Como que hoy en los medios de comunicación no vimos los antecedentes del caso. Como que los lectores se quedaron un poco a la expectativa. Como preguntándose por qué. Porque no hay contexto, ¿no? Digo, ayer trascendió eso pasaba hace muchos años. A los portales, pero hay mucha gente que no ve internet. Pasaba muchos años cuando... Recuerdo, había periódicos con más apertura y otros con menos apertura, como en uno se atacaba y en el otro se aclaraba, y los lectores de ambos medios no sabían ni qué onda, ¿va? Claro. O sea, están respondiendo lo que publicaban en otros, o sea... Tenías que leer los dos periódicos, o los tres periódicos, o todos los periódicos para poder tener una idea clara. O el mensaje era para poquitos. Y es muy lamentable, porque la verdad es que independientemente de los intereses que los periódicos tengan, ¿no? Con sus clientes, y el gobierno es un cliente, y eso hay que decirlo, pues debieran de tener su mayor interés centrado en los lectores. Y los lectores, que son los que sostienen la circulación de los periódicos, la teleaudiencia, son los radioescuchas, son el mercado, pues además son los que le dan, los que originan la subsistencia de los medios, la sustentabilidad, pues debieran de ser atendidos en el interés máximo de un medio de comunicación, que es comunicar. Si un medio de comunicación no comunica o comunica parcialmente, está frito y aguas. Sí, yo coincido en eso enteramente, y a mí me inquieta que no se distinga
la publicidad, de la amistad y de la comunicación, que creo es un poco lo que intenta decir don Arturo. Claro. En mercadotecnia hay una frase que dice que si tienes algo negativo tuyo, que es algo que es un antivalor, más vale que lo digas rápido tú antes de que lo diga tu enemigo, porque tu enemigo te va a hacer pedazos. Si este es un asunto de los medios que podían haberlo ventilado, publicado, exacto, ventilado de una manera como es, objetiva, sin una sola letra de dolo ni de mala fe, esto se hubiera aireado de otra manera y no hubiera dejado ver, perdóname la expresión, los calzones de los periódicos. Porque, y no digo radio y televisión, porque eso fue de domingo para lunes, no había televisión y radio el domingo. Porque si los medios lo asumen con objetividad, mantienen un valor indispensable, que es su credibilidad, su legitimidad. De otra manera, hay una pérdida. Y hay una pérdida hasta estúpida, pues pudo haber sido más inteligente. El propio gobierno debió haber cuidado a los medios de información, porque lo que se está haciendo es dañándolos. Pues mira, ya López Portillo lo dijo hace mucho tiempo, ¿no? No te pago para que me pegues, ¿no? Sí, pero a veces resulta contraproducente, sí, ¿no? Sí, mira, o sea, yo creo que esa frase es un asunto que la dijo López Portillo en un día de la libertad de expresión hace cualquier cantidad de años siendo presidente de la República. Digo, hoy con otras fuerzas políticas, en otro contexto, pues sigue aplicando. O sea, tal vez pensamos que esas etapas están superadas, pero no es cierto. Mira, no es cierto. No es un asunto solamente de decencia, es un asunto de inteligencia. Claro. Porque las cosas las puedes manejar adecuadamente, sabiendo decir las cosas y no perdiendo el objetivo. La objetividad no debe ofender a nadie. Si tú estás fundado en la verdad, en hechos que ocurrieron, ¿no?, que están ahí, que son evidentes, o que por lo menos a partir de tu buena fe, ¿no?, son creíbles, bueno, pues entonces nadie tiene por qué reprocharle nada a nadie. Mira, desde ayer el gobierno debió haber difundido un boletín de prensa, un comunicado, en donde dijera que a partir de estos hechos van a ocurrir estos otros. O lo iban a revisar. No, mandaron a las 9 de la noche un comunicado diciendo que se separaba. Eso fue todo. Bueno, pero no puedes decir eso sin explicar las razones. Eso va en contra de la transparencia del propio gobierno, de la credibilidad, un asunto de la credibilidad, y eso genera lo que dijera el clásico, mucho sospechosismo, ¿no? Sí. Hacen cosas quizá que no sé si sean buenas, pero que parecen malas. Mira, ¿era algo malo lo que había hecho el doctor Guillermo Trejo Dosal? Yo creo que no. Parecía un error, más bien. Un error de hacer operaciones de actividades mutualistas sin el permiso de la Secretaría de Hacienda. Bueno, ¿quién no comete errores de tipo fiscal, por favor? Nada más vete a las segundas, ¿no? Claro, o sea, entonces, era algo malo, pernicioso, el 60% de los mexicanos que están en la informalidad, ¿no? O sea, era deleznable, no. ¿Salió lastimado el doctor Trejo Dosal? No. O sea, solamente deja el cargo, pero no hay un daño a su honra ni a su prestigio, no hay un daño en eso. ¿Sale lastimado el gobernador? No. Porque toman una decisión correcta en términos de orden. Es decir, el secretario general tiene un asunto, lo va a arreglar y cuando lo arregle regresa. Pues es perfecto. ¿Sale lastimado el PAN porque uno de sus miembros? No. ¿Sale lastimado algún otro partido de oposición? No, pues no se sabe ni quién lo mandó. Es más, yo creo que los de oposición ni siquiera han debido tener que ver, porque el propio Trejo Dosal traía una muy buena armonía. Entonces, si no había antecedentes o elementos negativos, ¿cuál el afán de hacerlos parecer sucios? Porque se esconden. Sí, en efecto, pero bueno. Y destrozan la credibilidad de los medios que le sirven a la gente, a los ciudadanos. Eso es lo más. Sí, yo creo que. Bueno, no la destrozan. Pero le pegan. 50% a unos y 50% a los otros, porque tanto peca el que le jala la pata a la vaca, ¿no? Como el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Así es. No soy muy bueno para los refranes, pero esa es la idea. Ya me di cuenta.
Bueno, pues ahí está este asunto que no nada más está para la reflexión, sino como una experiencia de que puede haber pasitos para atrás en esta cuestión del manejo informativo. Sí. O sea, ahí está, no hay que espantarse. Lástima que no tuvimos programa el lunes, ¿va? Hay una gran ventaja, mira, en esto. Los medios se hacen todos los días. Sí. Todos los días podemos rectificar y todos los días nos equivocamos. Sí. Nosotros somos parte de eso. O sea, claro. no lo estamos diciendo desde afuera, que conste. Sí. Lo estamos diciendo desde adentro, porque al final de cuentas, este es un ejercicio de autocrítica. Claro. Los medios de comunicación, somos todos los que hacemos los medios de comunicación. Exactamente. Pero bueno, y ahora, no sé, Arturo, tú en algún momento yo en tu álbum, en tu archivo periodístico vi fotos tuyas, incluso me regalaste una chamarra de la exportadora de sal cuando hiciste una gira hace tiempo. Hace unos 20 años, creo, más o menos. No, hace unos 10, no, tampoco, ¿sí? Tampoco me la... No, unos 15 años, unos 15 años más o menos. Fue antes de Frontera. Sí, ¿verdad? Fue con el periódico El Universal. Están hablando de cosas que la gente no sabe. Bueno, así es. Quiero decir que el Ayuntamiento de Ensenada, en su proyecto, bueno, en su ley de ingresos y presupuesto de egresos, apareció ahí un cobro de derecho. Así les llaman. Hay impuestos, derechos y anuencias y no sé cuántas cosas, pues para sacar dinero, ¿no? Y ahí ponen un cobro de derecho por almacenaje de sal. Especifican de sal. ¿O es almacenaje? No, es almacenaje, pero ¿quiénes son los que almacenan más? Pues dijeron en Isla de Cedros, que forma parte del municipio de Ensenada, aunque la exportadora se encuentra en Guerrero Negro, es Baja California Sur. Exactamente. ¿No? Apenitas, pero es Baja California Sur. Pero la agarran de bodega Cedros, ¿no? Sí, claro. Bueno, perdón. Las dos partes, Sí. Porque Cedros no propiamente es bodega, sino que de ahí se embarca. De ahí se embarca. Es una estación de embarque. Es una estación de embarque, pero ahí se almacena poco a poco, ¿no? Sí, para embarcar. Pues quisieron jugar al fútbol y terminaron jugando boliche, porque ahora yo no sé qué van a hacer con tanto regadero, porque pues ¿quién no almacena? Vinos se almacenan, tomates se almacenan, cemento se almacena. Productos pétreos se almacenan. Cementos, todo esto. Y hay empresas grandes en Ensenada que... Productos agrícolas, pesqueros se almacenan. El tomate, la cebolla, la sardina. Y el gas. ¿El gas? Y el gas natural licuado también se almacena, ¿no? Y el otro también, el butano también se almacena. Todo eso se almacena. Bueno, pues entonces yo creo que o le salió muy bien la jugada a los regidores, o de plano no midieron hasta dónde podía o qué alcances podría tener esta iniciativa. Entonces, pues tendrán que hacer lo propio para meter a ese orden, ¿no? A ese nuevo orden reglamentario y también fiscal, porque finalmente es un impuesto, es un derecho, a todas las empresas que almacenan algún tipo de producto. Quiero hacer una pregunta. ¿Y eso lo consideraríamos positivo o negativo? Puede ser bueno. En las cuentas del gobierno, pues puede ser bueno. Se considera un buen ingreso. El problema es que, a final de cuentas, lo que ahorita se requiere es incentivos para que las empresas funcionen, operen, ¿no? Y lo que estamos haciendo es creando un impuesto más, un obstáculo más a eso. Si se hace de manera general... O sea, si le clavan el diente, pero si fuese algo así medio simbólico. Pues ese es el tema, hay que ver cuál va a ser la reacción, cuál va a ser el camino que van a seguir los regidores, porque también un impuesto hacia una empresa en particular o un derecho, pues como que es discriminatorio, ¿no? No le puedes cobrar almacenamiento a la exportadora de sal, ¿no? Sí, y a una empresa, por ejemplo, de productos pétreos, no hacerlo. Son más democráticos los impuestos que otra cosa. Así es. Entonces, no puede ser con dedicatoria expresa, ¿no? Entonces, yo pienso que sí tiene que haber ahí una reflexión de fondo de los señores regidores para que si van a tomar una medida que puede ser buena, pues lo hagan debidamente pensado, medido, ¿no? Ver qué efectos puede tener, qué reacción puede haber de las empresas, que siempre, cuando se trata de pagar más, pues a nadie... Sí, en este caso se fueron contra una paraestatal, que es la exportadora de sal, se están yendo contra... Pero bueno... Sí, que creen que no les va a brincar, ¿no? Antes de la pausa, nada más decirles que en una reunión de estas nacionales de alcaldes, que se reúnen por filiaciones políticas,
pues ya andan queriendo cobrarle el predial a los puertos, a los aeropuertos y a los templos religiosos también. O sea, que ya no haya ese régimen de excepciones, y de esto vamos a platicar después de una pausa. Para los... No es casualidad. Continuamos en losperiodistas.com. Se ponen los cortes muy buenos. Sí, claro, quisiéramos quedarnos antes de... no olvide sintonizarnos por Ensenada TV en internet, por Marivisión, Canal 8. Y desde luego puede ver la repetición las veces que usted quiera. Y en redes sociales. YouTube, en las redes sociales. Estamos en Facebook. Ahí pónganos si le gusta o si no le gusta. Pónganos que le gusta y luego nos pone su comentario, ¿no? Se valen críticas, claro. se valen sugerencias, propuestas, ¿no? Desde luego. Todos son bienvenidos. Sabemos que no tenemos, no somos dueños de la verdad. Simplemente discutimos a partir de lo que creemos o de la información que tenemos, que no siempre es 100% cierta, pero finalmente nosotros tenemos que trabajar sobre lo que está ocurriendo en la comunidad. Y bueno, un nuevo cambio en la Procuraduría de los Derechos Humanos, un poquito rara, porque pues hay aquí una especie de reelección o de redesignación. Restitución. Restitución. O reinstalación, ¿no? Pues regresa Heriberto López López. Se dice que pues el PT logró de nuevo hacer sus imposiciones, o no sé, sus negociaciones, o no sé, algún tipo de arreglo para que la PDH volviera a estas, digamos, tendencias políticas, porque a final de cuentas lo que ha caracterizado a la Procuraduría a lo largo de los años es justamente hacer una cuota para algún partido político. Es una cuota para la oposición. Generalmente de izquierda. Tú recordabas los nombres. En una ocasión que la tuvo alguien del PAN, el resto desde su nacimiento, porque el primer presidente de la Procuraduría de Derechos Humanos fue José Luis Pérez Canchola. Así es. Así es. Digo, no hay duda de su militancia de izquierda, que eso no es malo. Claro, él tenía en su favor haber sido siempre un defensor de los derechos humanos. Pero después de él... Sí. Sí. Raúl Ramírez Baena también. Raúl Ramírez Baena. También un experto en temas de Arturo, tú derechos humanos. tocabas los nombres. Efectivamente, esta Procuraduría nace en el sexenio de gobernador de Ernesto Rufo. Así es. Y se le da como una posición o como casi franquicia al PRD. Y desde ahí está la alianza de facto PRD-PAN en el Congreso. Digo, no, tampoco nos vamos a leer la mano aquí. Digo, han desfilado por ahí personajes, sobre todo de Ensenada, tanto en la de estatal como en la de delegación Ensenada, en derechos humanos, militantes reconocidísimos del PRD. Pero formaba parte de esa posición. Te doy esto, y en el Congreso veíamos cómo Abraham Correa, el Chato Flores y compañía, pues siempre votaban finalmente a favor de las iniciativas y hacían mayoría calificada con el PAN. Esto no es ningún secreto. Si les molesta la AAA, pues con debido respeto, ahí está la historia, ¿no? Digo, nada más por el debidísimo respeto a la memoria. Y después, en la legislatura pasada, se da un giro, cambian las fuerzas políticas, llega alguien del PRI. Sin embargo, como el PT entra en esta alianza con el PRI... Un poquito antes, sí. Ismael Güereña Chacón, del PAN, que exactamente. Era el que decía... Sí, que lo dejaron vivir poco. Así es. Lo dejaron vivir muy poco ahí. Pero nuevamente se asigna a la oposición, ¿no? Como decía Arturo, ¿no? Mira, aquí en Ensenada, pues el primer, si no mal recuerdo, y usted me corregirá, ustedes, el primer subprocurador fue Félix Vega Ibarra. Duró mucho tiempo. Era delegado y luego subprocurador. Duró mucho tiempo ahí. Durante muchísimo tiempo, pues hizo un regular papel Félix Vega. Sí. Después, el otro nombre que recuerdo, Rogelio Aros, hace poco. Arturo Ruiz Contreras.
agitada su presencia en la Procuraduría, muy escandalosa también por sus pleitos con Pelayo y por sus borracheras y detenciones policíacas y demás. Y sus pleitos hasta con Armando Reyes también, Claro, que claro. Finalmente estaban aliados y terminaron. Últimamente, Raimundo de la Mora Arvide, priista, exregidor, recién salido de la era pelayista, y de nuevo Heriberto López, ¿no? Al que en su momento sustituyó Raimundo de la Mora Arvide. ¿Por qué se da este cambio? Ustedes que están en... Bueno, en la yo voy a establecer algo. Creo que desde el nacimiento de los... Entre Raimundo de la Mora Ahora, por esta persona. Sí, espérate. Aquí hay una historia que incluso el chivo en cristalería Rolando Daniels, él da su versión en su columna Economía y Política que apareció el lunes, en donde, bueno, utiliza términos así bastante llamativos y alegóricos para explicar qué pasó con Raimundo de la Mora. Como regidor de la era de Pelayo, Raimundo de la Mora fue quien vota a favor del cambio de una nueva reglamentación en la ruta del vino para modificar usos de suelo, que finalmente fue una normatividad que ya no entró en vigor porque el actual cabildo la derogó. Sin embargo, detonó una serie de inconformidades encabezadas sobre todo por los pequeños productores de vino y sobre todo por el llamado sistema Producto Vid. En fin, ahí se involucraron muchos personajes, abogados reconocidos. Jaime Palafox Granados estuvo encabezando como ariete esta lucha. Y de repente, pues fue tal la presión que aquí ya empiezan a aparecer los espectaculares, y si usted va al sur de la ciudad, pues hay un espectacular rumbo a Maniadero, llegando a Maniadero a mano izquierda al sur, pues se va a dar cuenta que hay un espectacular de fondo negro que dice non gratos, y están todos los integrantes del cabildo que votaron de la administración pasada en favor de este cambio. Llevan su queja estos inconformes de los productores de vino ante la Procuraduría de Derechos Humanos, y a nivel delegacional y estatal les rebotan su recurso. Dicen que pues que esto no va a prosperar, o sea, que no procede, pero se van a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todo indica que le da entrada la Comisión Nacional de Derechos Humanos al recurso de quienes los están declarando non gratos. Entonces, Raimundo de la Mora ve ya un escenario más complicado y además él está inconforme, que ese es otro tema aparte que ojalá nos dé tiempo de tratar. Él nos dice, bueno, me están exhibiendo, así como están exhibiendo al expresidente de la Canaco en otro espectacular. Sí, sí. O sea, que esto ya se volvió como moda, ¿va? Y de repente, pues los acusan de cosas muy serias. Y Raimundo de la Mora dice, bueno, yo me hago, como ya creo que ya ve la cuestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que va en serio, o sea, se han ido hasta las últimas instancias, que habría que reconocer que esto nunca había pasado. Y pues él dice, me hago a un lado para enfrentar esta situación. Pero lo explica, es porque voy a ver quién resulte responsable de esto por difamación. Y porque finalmente él dice que nunca entró en vigor este reglamento, pues, ¿verdad? El que se había aprobado y que causó tanta polémica. Y es por esto que se retira así y vuelven a reinstalar a Heriberto López, quien ya había estado, que es un joven sin mucha experiencia, pero que está ligado a la figura de Armando Reyes. Y que como que Armando Reyes, pues aprovechando estas alianzas, pues pidió otra vez mano ahí. Ya estuvo Arturo, que fue gente de él, y bueno, pues ahora regresa. Arturo Ruiz Contreras. Sí. Y Sí, el otro Arturo, no. Fíjate que lo preocupante de todo esto, pues, es la pérdida de legitimidad de la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿no? El manoseo, pues. El manoseo, la pérdida de prestigio, porque debiera ser una institución que con la sola presencia de sus integrantes, ¿no?, con el solo nombre, debiera de inspirar confianza en la ciudadanía. Claro, ¿no? Inspiración. Así es defensa de los derechos humanos. Miren, las comisiones de derechos humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos, como es el caso de Ensenada, de Baja California, y su procuraduría o delegación en Ensenada, tienen como arma superior y máxima justamente
su honorabilidad, ¿no? Sus pronunciamientos, la validez y legitimidad de sus pronunciamientos, que debieran de tener como sustento pues la honorabilidad, ¿no? Y el prestigio. Porque no tienen otra manera de hacer que los funcionarios del gobierno actúen de la manera correcta, en respeto de los derechos humanos, de los derechos de las personas, de los derechos constitucionales de los individuos. Entonces, si la Procuraduría pierde eso, que es lo único que le da valor y posibilidades de normar de cierta manera o de regular de cierta manera los abusos del gobierno, entonces se queda sin nada. Consecuentemente, los ciudadanos nos quedamos sin una institución sólida y honorable que nos defienda y que nos respalde. Pero, Arturo, yo creo, Víctor, y que hemos participado en este tipo de organismos, que el Estado mexicano a nivel federal y en las entidades de la República convirtió en feria del empleo los organismos autónomos. Es en una auténtica feria del empleo. O sea, forma parte de lo que tú mucho has dicho aquí, Víctor, de reparto de posiciones. No solamente repartiéndose las del Congreso, o sea, repartiéndose todas las demás posiciones y sobre todo de estos órganos que estamos hablando, electorales, la Procuraduría de los Derechos Humanos, que son de los institutos de transparencia, todos esos organismos que de repente se vuelven de cuata, caray. PVC. Sí. Y el instituto. Bueno, yo tengo una observación, no sé, no entendí sobre a quién era el tema de la falta de credibilidad, si el que llega, el que se fue o el que estaba. No, yo creo que todos, porque mira, por la forma en que se... díganme ustedes, las formas, de los nombres que les voy a dar, desde Félix Vega, con todo respeto, Rogelio Aros, Arturo Ruiz Contreras, Raimundo de la Mora Arvide y Heriberto López López, ¿quién de todos ellos tiene antecedentes de ser un defensor auténtico de los derechos humanos? Es más, ni siquiera auténtico, que tenga fama de defensor de los derechos humanos. ¿Quién? Bueno, pues... ¿Quién? No, yo no sé. Digo, lo que pasa es que no me atrevo a juzgar sobre esa base. Sí, el antecedente. No, lo que pasa es que me gusta más la idea de saber cómo fue su desempeño, porque yo mismo he sido parte de organismos donde no he tenido el menor antecedente y he puesto mi mejor empeño. No sé qué habrán hecho, pero yo tengo una observación respecto a la historia que nos platicas. Si es verdad que la guerra entre el grupo de la zona vinícola del Valle de Guadalupe continuó hasta las más altas instancias, no obstante que se derogó el acuerdo en el que actuaron los regidores, me da la impresión de que se trata de uno de los actos de mayor extremismo e intolerancia que he visto en los últimos años, porque un legislador, por más mal que nos caiga, o regidor, diputado, senador, quien sea, está en su derecho de ejercer su voto en torno a lo que él investigó, creyó, se convenció, etcétera. La manera de castigarlo es no votando por él o no votando por su partido si a ti te afectó o si tú estás en desacuerdo. Pero eso no significa que haya otros que estén de acuerdo con él. Y él actuó en función de lo que su santa mentalidad le dio, pues. Juzgar a una persona por ese tipo de actos es algo que me parece extremista, fanático y cuasi terrorista. Bueno, no se puede ser. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos. Está muy buena esta discusión. Intolerante, no se puede ser tanto. Ya se puso bueno. Sí. Estamos en losperiodistas.com y bueno, estamos discutiendo hasta dónde llega puede llegar la libertad de expresión, ¿no? En algunos casos como este que comentábamos, ¿no? De declarar personas no gratas, no necesariamente en el orden verbal, sino pues llegar al extremo de poner imágenes y espectaculares, ¿no? Para sí, y con señalamientos muy directos, ¿no? Así es.
Y bueno, comentábamos aquí que en cierto modo, bueno, pues es una reacción ciudadana, pero pues no se está atentando solamente contra la imagen, el prestigio, la fama pública de una persona, sino también estás afectando a otras personas. Tienen familias, tienen hijos, tienen esposas, tienen mamás, papás, o tenemos todos los seres humanos, porque todos podemos ser en algún momento víctimas de ese tipo de situaciones, ¿no? O actores en ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues habría que analizar, que reflexionar acerca de hasta dónde puede llegar la libertad de expresión de todos, de los ciudadanos, de los periodistas, pero también hasta dónde debe ser respetada la vida personal, tomada en cuenta la vida familiar de las personas. Mira, ojalá esto llegue hasta la Suprema Corte y se establezca pues una jurisprudencia y que impacte en todo el país, que sirva de algo. Porque de otra manera, si nada más se regula a nivel municipal o estatal, pues va a dejar muchas lecturas, ¿no? Es un tema sensible, la libertad de manifestarse o de opinar de figuras públicas en su momento, qué tanta licencia y qué tanta derecho y hasta dónde puedes tú llegar para exigirle a ese funcionario o representante popular que tú consideras que no cumplió con su labor o que no representó tus intereses. Ese es un asunto que, bueno, regularlo en este esquema donde en un país donde la excesiva regulación hace todo lento y costoso y más candados y genera más desconfianza, porque a mayor regulación es que el tamaño de la desconfianza es enorme. Pero también los partidos se han protegido de estas difamaciones en campaña, prohibiendo ese tipo de espectaculares, prohibiendo que los spots sean campañas negras. Los partidos ya lo hicieron así para evitar experiencias de 2006, de un peligro para México 2012. Y ese tipo de cosas, 2012, y cada vez van poniéndole más regulaciones para pues hacer que las campañas sean así muy, hasta ya llegar a lo rosita, ¿no? Además de que este tipo de manifestaciones no son manifestaciones sociales, hay que decirlo, sí, ¿no? Esa era una pregunta que yo tenía. No, porque no tiene que ver necesariamente con tu sentir. Los ciudadanos sienten muchas frustraciones, tienen muchas quejas, mucho que decir acerca del quehacer público y político. Sin embargo, no tienen el dinero para pagar ese tipo de manifestaciones. O a nombre de quién hablan, pues, ¿quién les dio el nombramiento de representantes de Ensenada? Es decir, el mensaje que están dando el grupo de los templarios de los que se refiere Rolando Daniels es que son intocables. Y la pregunta que yo me hago es, o sea, en lo sucesivo no hay nadie que se atreva a tocarles con la hoja de una vid, ¿no? A este grupo, porque se van a ir o van a ponerte espectaculares. En fin, la pregunta que yo me hago es, ¿no lo sabremos? Y ya no quiero sumarme tanto, pero veo los medios de comunicación, no los habremos consentido tantos a la ruta del vino. ¿Cuánto representa la ruta del vino en la importancia social, política y económica de Ensenada? Es estatus. Chiquititos, son chiquitos, son Ensenada, la ruta del vino. No, Ensenada es infinitamente más grande que la ruta del vino. Sin embargo, creo que hay un consentimiento político estatal, consentimiento que no significa importancia, a grado tal que nos quieren mandar aguas grises para reinsertarlas en el Valle de Guadalupe desde Tijuana, cuando la necesidad es en Ensenada. Por ejemplo, como cuando creemos que algo es en automático, así está pasando. Así está pasando. El Valle de Guadalupe de pronto se convierte en el ícono de Ensenada, cuando no tiene la representación en lo general, en lo económico, en lo social, en la población, que tienen otras actividades económicas. No quiero hablar mal del Valle de Guadalupe, no, es muy importantísima la ruta del vino y su producción y etcétera, y los esfuerzos que hacen y los premios que ganan. Pero creo que se están chiqueando demasiado. Llegan y se plantan en un templete e insultan a quien está enfrente. Son las voces de Ensenada. Antes, ¿te acuerdas quiénes eran las voces de Ensenada? Eran los pioneros de Ensenada. Las 500 familias que poblaron Ensenada, eran las voces de Ensenada. Yo con mucho respeto siempre los escuché, son los apellidos que todo el mundo conoce, que son aquellos que forjaron esta ciudad. Pero hoy de pronto hay grupos que se implantan la personalidad de Ensenada
que no la representan en su mosaico, en su diversidad. Pero hay que entender que siendo la ruta del vino un referente nacional, porque aquí se produce el 90% de los vinos de mesa, por las fiestas de la vendimia, la infraestructura de ampliar hasta San Antonio de las Minas, la carretera, todo esto pues la ha convertido en un destino, y obviamente pues estos referentes y el manejo de que era una cuestión de agua y de que iba a impactar pues la vocación de la zona, o sea, sí tocó esa fibra sensible, ¿no? Yo lo que ahora establezco es, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esta situación, ¿no? En cuanto a exhibir a alguien con el que no estás de acuerdo, pues. En lo demás, pues sí, insisto, los medios son cajas de resonancia y cuando estos grupos se expresan con mayor influencia, ¿verdad? Pues entonces los medios se vuelven caja de resonancia. Y parece ser que en el ánimo en la agenda del ciudadano común y corriente están estos temas, ¿no? Y la de los políticos cuando los políticos no tienen agenda. Bueno, ese es el punto. Yo creo que aquí lo que tenemos que buscar o lo que tenemos que proponer es, número uno, todo parte de un principio, y el principio aquí es que los políticos tienen que actuar en congruencia, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, con las necesidades, con las aspiraciones de la población, en busca de la felicidad de la población, que es quien le paga. Y hasta dónde, reflexionar, tienen los pobladores, ¿no?, la ciudadanía, el derecho de protestar y ponerlos en la palestra, en la exhibición pública, porque esto es lo que hay que moderar, ¿no? Necesitamos políticos y funcionarios que cumplan con su trabajo y por la otra parte reflexionar hasta dónde los ciudadanos tenemos derecho a exhibir. Me retiro, esto ya está llegando muy lejos y yo voy a proceder, ¿no? Él es abogado y pues va a ser muy interesante qué resuelve la instancia que está encargada de eso, ¿verdad? Espero que algo bueno. Para todos los empleados de la administración pública municipal, sobre todo los empleados de confianza, pues resulta que un medio lo publica y pues la sorpresa se acabó, ¿no? ¿Oh, sí? Sí, lo publicaron el mero día y bueno, resulta que ya no fue tan... Se guardaron el churro para otro día. Sí, se guardaron, pues. Lo cierto es que creo que esto, pues, vamos a esperar los resultados. Creo que hay hay procedimientos que de inmediato se sabe si alguien está consumiendo. Sí, de hecho quien consume drogas, lo sabemos quienes andamos en los medios, cuando les hacen el antidoping, tiene efectos residuales hasta de un mes o 2 meses, algo así. Sí, entonces, pues vamos a ver estos resultados. Lo cierto es de que, bueno, es una medida que parece ser que ya llegó para quedarse. Esperemos que vaya más allá de lo mediático, porque luego en campaña hasta los candidatos se hacen estas pruebas y, en fin, yo creo que es algo ya que desgraciadamente va a llegar para quedarse, ¿no? Se me hacía a mí más importante que un antidoping, un examen neurológico. Fíjate que sí, fíjate que sí. Un test de aptitudes. Sí, no, y de cómo tienen los pies en la tierra quien es funcionario público, porque imagínate, el jefe de la policía, ¿qué administra? 700 personas, no sé cuántas patrullas, pero es la fuerza, el poder de la seguridad.